Hola chicos, buen día. Armé este video para que podamos estudiar un nuevo tema que son los cambios de estado. Ustedes en el trabajo anterior de la continuidad pedagógica trabajaron con los estados de la materia, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. También estudiamos los postulados o las ideas principales del modelo cinético molecular. Yo les conté que cinético hace referencia al movimiento y ustedes me van a decir, ¿quiénes se mueven? Bueno, las que se mueven son las moléculas, ¿sí? En este caso vamos a tomar el ejemplo clásico, que es el agua. La fórmula química, que ustedes también la saben, es hidrógeno 2 oxígeno. O sea, es una molécula que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bueno, ¿qué nos explica o qué nos ayuda a comprender este modelo cinético molecular? Primero representa a las moléculas como esferas. Y después nos dice, en el estado sólido, todas esas esferas, todas esas moléculas, todas esas partículas, esos corpúsculos, son todos sinónimos, todos quieren decir lo mismo. En el estado sólido están ordenados, bien cerca una de otras. Lo único que pueden hacer es vibrar en el lugar. Cuando este estado sólido pasa al estado líquido, esas moléculas ya se separan un poco. Se deslizan unas contra otras. ¿Recuerdan? Una de las propiedades de los líquidos era la viscosidad, otra la fluidez. Cuando aumenta la temperatura, fíjense que yo fui cambiando la cantidad de llamitas. Acá tenía 2, acá tengo 3, acá tengo 4. Esas moléculas empiezan a moverse mucho más y a ocupar todo el lugar disponible. Se chocan entre ellas, se chocan con las paredes del recipiente y este líquido se transformó en un gas. Esto es muy importante, la cantidad de calor. ¿Por qué? El calor es una forma de energía. ¿Se acuerdan que en un trabajo anterior ustedes me dijeron todo en la naturaleza es energía y materia? Bueno, en este caso hablamos de energía. ¿Qué energía? Energía cinética, la energía del movimiento. Aquí tengo energía calórica. Esa energía calórica, a medida que yo voy aumentando la cantidad de calor, hace que esas moléculas pasen de un estado ordenado, muy ordenado, a un estado de completo desorden. ¿Qué pasa acá en el medio? Bueno, fíjense que yo utilicé dos colores típicos. Si ustedes van a las cocinas de casa y miran las canillas, también pueden ver el ejemplo en las canillas del baño. Todo lo que esté relacionado con el agua caliente siempre tiene alguna referencia al color rojo. Y todo lo que haga referencia al agua fría siempre usa el color azul. Todo lo que va del estado sólido al estado líquido y al estado gaseoso, nosotros lo representamos con el color rojo. ¿Por qué? Porque voy aumentando la temperatura. Fíjense el sentido de la flecha, ¿sí? Hacia la derecha. Voy de un estado ordenado a un estado semi-ordenado y a un estado donde hay completo desorden de esas moléculas. Si lo miro al revés, voy a ir de un orden o de un estado muy desordenado a un estado semi-ordenado y regreso al orden que era el primer estado. Eso se llaman cambios regresivos de la materia, porque voy del desorden al orden. Los primeros son los estados progresivos de la materia, porque voy progresando del orden al desorden. ¿Qué es lo que pasa acá con esta energía? Esa energía calórica se transforma en energía cinética. ¿Cómo me doy cuenta? Con los cambios de estado y con ese movimiento de las partículas.
Ustedes, por ejemplo, piensen en un cubito de hielo. A ese cubito de hielo lo dejamos, por ejemplo, sobre un plato en la mesada a temperatura ambiente. Se va a empezar a derretir y se va a transformar en un líquido, agua líquida. Y después a ese agua líquida, por ejemplo, la pongo en la pava y la hago calentar, por ejemplo, para preparar un agua caliente para el mate. En un momento determinado, si yo la dejo que hierva, ustedes van a notar incluso que hasta a veces se mueve la tapa de la pava o de la olla, si ustedes, por ejemplo, lo pusieron en la olla para calentar agua y preparar fideos, ¿sí? Entonces, ahí se nota el movimiento de esas partículas. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en esta actividad? Yo les voy a pasar este dibujo, este esquema, y ustedes lo van a tener que ir completando con el nombre de cada uno de los cambios de estado, tanto progresivos como regresivos. Y después van a buscar 1, 2, 3 ejemplos que a ustedes les resulten fáciles, que no sean los del agua, para visualizar esos cambios de estado. Recuerden que todo lo que está en rojo implica aumento de temperatura y todo lo que está en azul implica descenso de temperatura. En estado sólido podríamos decir, por ejemplo, a menos 10 grados Celsius tengo hielo. Cuando lo dejo en la mesada, esa temperatura llega a 0 grados y después se empieza a aumentar, el hielo se derrite y se transforma en agua. Y cuando ese agua, por ejemplo, hago hervir, a 100 grados Celsius, el líquido se transforma en un gas.